30, ¿no? Sí, Yo dice tengo más 34. de 30. A mí me marca 19. Bueno, pues, ¿cómo se han sentido ahora? Ya más o menos adaptándose a la plataforma, medio complicado. Ya los veo como que ya más relajados. Al principio como que estaban un poco ansiosos por el cambio, pero ya veo que van adaptándose. Pues es que nos vamos acostumbrando, Miss. Ya sé, todos nos Ya que- acostumbran. Pues en mi principio- caso apenas voy a empezar, maestra, a tomar acción en las tareas que tengo. Yo sé que ya se me juntaron, pero es que tengo estas y tengo las otras y también pues el trabajo ha estado bastante, algunos se nos aumentó el trabajo con la contingencia, otros les bajó un poquito, otros pues desafortunadamente lo perdieron, pero a los que se nos dobló o triplicó, sí la tenemos complicada. Entonces, yo creo que esta semana usted va a empezar a recibir como que más de varios que también tuvieron que esperar hasta terminar la otra materia para poder empezar a avanzar con esto. Sí, estaba viendo que había grupos que abría y casi no me entregaban, había otros que sí. Y dije, híjole, esto va a estar cañón cuando se me vengan todos en un... Y sabes que sale más fácil en PDF porque de la otra manera tengo que abrirlos, hay unos que no abren. En cambio en PDF se despliega ahí. Si no se les complica mucho, les agradecería que en PDF no quito puntos ni nada, ¿no? Porque alguien me estaba preguntando, ¿me quito? No quite puntos por no entregarlo en PDF, pero sí había unos que Facilitarlo. no, es que había unos que no habría y pues ni cómo reviso. Pues, oye, a lo mejor... Un 10. 10, maestra. Un 10, Miss. Los que no abran, ponga 10. Así sí, pero en blanco. ¿Quién sabe qué es eso? Uno que me entregó tarea de otro grupo y yo esto es derecho administrativo, no es la clase. Bájalo y vuélvelo a subir. Ay, ya voy, me dice. Pues sí, pero... Ay, Miss, es que es bien Le complicado. habla a Lalo. Sí, Por pues agarró ejemplo- un momento y a lo mejor agarró el que decía derecho y este es, quién sabe si sea o no sea. Ya Es que sé. bueno, en nuestra plataforma yo tengo 2 sesiones de proceso, 2 sesiones de valores, 2 sesiones sé. de administración. Y está como, pues, ¿a cuál? Pues mejor lo subo a todos para que no hay error. Sí, de hecho ya mandé un correo a dirección diciendo que tengo alumnos que tienen la materia repetida. Y había unos que en equipo que no sabía que habían hecho equipo y había unos que les puse es copia. Y luego ya dije, no es copia. Entonces, sí, entonces ya me regresaba. Ay, ya también me estoy adaptando junto con ustedes. Maestra, Pues, quiero hacerles un pequeño comentario. Ya sé que ya lo comentó, Sí. es importante que todos los trabajos a mis compañeros, todos en todas las materias, que lo manden en PDF, porque cambian muchas de las computadoras de los maestros el Word en la versión 2019 a 2020 y es cuando se les mueven los trabajos cuando lo mandan en Word. Entonces, por eso sí es importante que en su materia y en las demás materias lo manden en PDF. Es todo, maestra. A lo mejor por eso no los podía abrir algunos. Gracias, sí. Bueno, y lo que vamos a ver esta semana es básicamente la diferencia entre un proceso jurisdiccional y la clasificación del proceso jurisdiccional. O sea, qué es el proceso y cómo se clasifica el proceso. Entonces, empieza básicamente diciendo, el proceso es la litis, ¿no? Es el hecho controversial que vamos a tener y cómo lo vamos a resolver. Y te viene diciendo, necesariamente tiene que ser un proceso en el cual intervengan 2 partes, o sea, el demandante y el demandado, porque hay otro tipo de proceso que se llama jurisdicción voluntaria. Y te dice que no puede ser la jurisdicción voluntaria porque no entra en el proceso
un contrademandado. ¿Qué es una jurisdicción voluntaria? Por ejemplo, la jurisdicción voluntaria es, me quiero cambiar de nombre. Entonces ahí no hay un demandante. O sea, yo sola voy y me quiero cambiar el nombre y lo demando por jurisdicción voluntaria. O sea, yo sola voy al juzgado, promuevo una demanda de jurisdicción voluntaria donde le demando a la autoridad que por favor me haga el cambio de nombre. Y y lo que vamos a tener, si han visto la jurisdicción voluntaria o no, nunca la han visto. Yo creo que alguien tiene En una... mi caso No, sí, yo no he pues visto. leí en el tema. Yo Sí le he visto, yo lo he pero hecho varios, pero También la jurisdicción voluntaria va con con las facturas Hola. perdidas de vehículos para acreditar la propiedad, cosas así. Sí, sobre todo pues de que pasaron 10 años y me metí en un terreno de mala fe y quiero apropiarme de él. Básicamente no es dueño conocido, no hay a lo mejor ya murió los dueños, no tienen sucesión ni nada. Entonces promuevo una jurisdicción voluntaria y el juez es el que va a firmar la escritura en rebeldía. Así estamos, ¿no? Porque no hay una contraparte. O sea, yo le estoy diciendo al juzgado que como no hay un dueño conocido de este terreno, yo tengo 10 años aquí, he estado actuando como si fuera mío y ahí promuevo un juicio de jurisdicción voluntaria. Soy yo sola contra el juez pidiéndole que me reconozca a mí como dueño. ¿Estamos bien? Sí. En cambio, la litis me dice, no, o sea, ahí tengo una demanda, soy un demandante y hay un contrademandado. ¿Quién resuelve la litis? El juez. Entonces tenemos tres involucrados. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Eso me lo determina como parte del proceso. Es el primer punto. El objeto del proceso me dice básicamente son las partes que observan el objeto supuesto de la litis. Va a resolver el juez el conflicto jurídico que enfrentan las partes y a perspectiva del Estado es el que va a decidir resolver el asunto. ¿Alguien trae el micrófono abierto ahí? Se oye un ruido. Y la materia, no importa, ya eso lo vamos a ver en las características del proceso, qué tipo de materia en la clasificación del proceso, pero en el Inter, el proceso jurisdiccional no importa básicamente si es materia civil, mercantil, penal, etcétera, sino básicamente me está diciendo el proceso en sí es el que tiene que resolver, observar el objeto y resolver el conflicto entre las partes, un tercero que es el juez. Existe, básicamente hay que señalar, dice dentro de las características del proceso jurisdiccional, la bilateralidad. La bilateralidad es el enfrentamiento entre el demandado y el contrademandante y el juez. La jurisdicción no se determina como proceso jurisdiccional porque básicamente es la instancia de parte soy yo misma en contra del juez, ejercitando. En cambio, la otra es un ejercicio de alguna de las partes para resolver una controversia. ¿Hasta aquí quedó bien? Hay un micrófono abierto ahí. ¿No saben de quién es? ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Me oyen? sí, sí le Sí, yo escuchamos. sí te escucho. Sí, sí se escucha. Pensé que se había cortado. Estoy hablando y ya todo el mundo va por otro lado. A ver. ¿Cuál es la clasificación del proceso jurisdiccional? Me está diciendo son 4.
el objeto. Básicamente te dicen es hacer, no hacer o abstenerse de hacer. Por ejemplo, en derecho penal me dice me abstengo o no hice. Voy al taller mecánico a que le arreglen los frenos. El del taller no lo hizo. O sea, ahí hay una conducta, ¿no? De no hacer. Y básicamente pues hay una omisión. Ay, y yo salgo del taller, voy y me estrello y se matan los que iban conmigo, quedo vivo yo. Entonces básicamente empiezo una denuncia, ¿no? Una querella en contra de quién, del taller, de quien resulte responsable en el taller por una omisión. Debió haber revisado los frenos, no funcionaron. Entonces ahí hay una controversia, hay un proceso jurisdiccional. ¿Estamos bien? Por eso te dicen, son 3 puntos. Hacer, no hacer y abstenerse. Que voy a firmar un contrato porque voy a dar un concierto y al final no hice el concierto, ¿no? Entonces voy a demandar por incumplimiento de contrato porque no hizo lo que debió haber hecho, lo que establecimos en el contrato. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ese primero es el objeto de la clasificación. Luego sigue el modo. El modo te dice básicamente son 2 modos. Inquisitivo y contencioso. El inquisitivo es el penal, es de orden penal. ¿Hacia dónde voy? Voy básicamente a solicitar una acción de detención. No pretendo nada más, simplemente lo único que quiero es que se haga una acción penal en contra del inculpado. Y del contencioso es cuando hay 2 posiciones encontradas entre 2 partes. Aquí, ¿qué voy a hacer? El derecho civil, el derecho mercantil, una compraventa o una promesa de compraventa, ¿no? Para que sea efectiva la promesa de compraventa, ¿qué voy a hacer? Señalar el objeto, el precio y las circunstancias de cómo lo va a adquirir, a qué tanto tiempo, etcétera. Al final, digo yo, no lo voy a comprar. Oye, pero tenía una promesa de compraventa firmada por ti que me lo ibas a comprar a final de mes, yo ya perdí clientes. O lo puedes obligar a que te la compre por medio de una litis o de un juicio, de un proceso jurisdiccional en el cual se lleve de manera contenciosa, o le pides daños, que te repare los daños por la pérdida de una compraventa que no hiciste por estarlo esperando a él. Entonces ahí ya hay una litis en materia civil, es contencioso, y es por no hacer. O sea, no cumplió la promesa de compraventa. ¿Creen que deben de obligar a alguien a comprar en estas circunstancias o no? ¿Obligarían a alguien ustedes? ¿Lo demandarían? Creo que se puede mediar para ambas partes. De baño también. Reparación del daño. En materia civil sí, en materia penal es más difícil la reparación del daño. La cuantificación del daño, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se cuantifica el daño en materia penal? En materia penal se mide básicamente, por ejemplo, la empresa. Es un McDonald's, dices, bueno, ¿cuánta ganancia tiene? Tanto. Bueno, voy a afectarle de tal manera que le afecte económicamente, pero que no le produzca una merma que vaya a cerrar, ¿sí? O sea, que sea tan significante la cantidad de dinero que le piense 2 veces antes de volver a hacer la acción, pero a la vez no perjudicarlo, que termine básicamente arruinando o quebrando a la empresa. En México, la reparación del daño moral es más difícil de cuantificar, la ley no está muy determinada el proceso, pero pues a lo mejor le dices, ahí cuando cuando vayan a la cárcel a alguien y es inocente y le dices, bueno, clasificación del daño moral,
Pues págame un viaje a Cancún y di vuelta, ¿no? No. Sí, más o menos. ¿No hay sí se está virus ahí? ¿No hay qué? Si no hay virus ahí en Cancún, ok. ¿Vips? Virus, el COVID. Ah, yo vivo aquí en Nuevo Vallarta. Sí, hay 19 muertos. Todavía no se saturan los hospitales, pero sí, sí, ahí va. Padre, somos Y creo- vecinas. ¿Dónde vives? En Vallarta. Ahorita, por esto, pues estoy acá en Michoacán, pero vivo en Puerto Vallarta. Ah, pues aquí estoy yo en Nuevo Vallarta. Sí, mira, ves, ya. Pero, ¿quién era la que me dijo? Yo, María Prado. María Guadalupe Prado. Ah, ok. Sí, Ah, pues cuando vengas ahí me avisas para vernos, al menos sí, claro. físicamente. Entonces tenemos en ese proceso, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿No voy muy rápido? No, Lick. No, va bien, maestra. No, todo bien. Entonces tenemos, el objeto básicamente es hacer, no hacer y abstenerse. El modo, decíamos, es contencioso cuando es civil y mercantil. Es inquisitivo cuando voy ante el MP a solicitar básicamente la detención o girar una orden de aprehensión en contra del que resulte responsable. Y luego viene la forma de hacerlo. Esto ya lo habíamos visto en la lectura 1. La forma me dice es oral o escrito. Y la clase pasada habíamos dicho, es oral, bueno, el sistema oral penal, también el derecho agrario es penal, es penal, el derecho agrario es oral, y ya el derecho civil mercantil, habíamos hablado del amparo, básicamente, que son de manera escrita. Y la ley lo determina, ¿no? Habíamos hablado también de materia laboral, que es básicamente oral. Ahí se lleva, bueno, tienes que presentar la demanda por escrito y se resuelve todo, ¿no? O sea, pruebas, etcétera, ¿no? Pero sí hay un proceso por eso le llaman el árbitro, donde hay una resolución del juez de manera contenciosa. Por ejemplo, antes de ir a una demanda laboral, se juntan las partes por medio del árbitro para ver si se puede llegar a un acuerdo y evitar ir al juicio contencioso, al juicio laboral. Materia mercantil, por ejemplo, el pagaré. Por ejemplo, el pagaré es un documento independiente, ¿no? Por ejemplo, ustedes firman una demanda, firman un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento le ponen un pagaré por mes. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, puedes demandarlo doblemente. Lo puedes demandar por vía civil, por incumplimiento de contrato, pero aparte, el pagaré lo puedes demandar por vía mercantil, porque el pagaré es un documento independiente. Entonces, le puedes cobrar doble, sí, o sea, Sí se puede cobrar doble, pues. pues claro, sí, es un peligro. El pagaré, firmar un pagaré es un peligro, ¿eh? O sea, ¿Cómo siempre no les me digo a mis dijo alumnos, antes? firmas el pagaré y le cumples el contrato, por eso te dicen, o sea, cada mes hay que romper el pagaré correspondiente a ese mes, porque si los dejas vivos, el documento no importa que haya contrato o no, o sea, con ese mismo documento te puedes ir a un juicio. Se prescribe en Contencioso. 3 años por el ejecutivo y en 10 años por la oral, ¿correcto? Sí, claro, pero pues hay... Son 10 años de peligro.
No, el pagaré es una arma de dos filos, o sea, por eso siempre digo, es un documento aparte, no necesita de un contrato, no necesita de nada, o sea, simplemente con que le firmes un pagaré, ya tienes un proceso contencioso, puedes demandar en materia penal, pues, de manera oral, está la litis, básicamente, son dos, donde el juez es el que va a resolver, o sea, ahí juntas todo el proceso establecido, ¿no? Todas las clasificaciones del proceso que hemos estado viendo. Pero sí, es peligroso. Digo, es más difícil porque... ¿Son válidos los contratos con la pagaré integrada en palabras donde está el contrato y después ahí dice fulana y tal compromete a pagar ese pagaré por la cantidad? ¿Son válidos o tiene que ser dos documentos separados? No, ahí se lo pueden anexar, sí es válido. Pero el pagaré es a futuro, pues, o sea, tú, por ejemplo, pagaste y nunca recogiste los pagaré. Cuando estaba haciendo mi servicio social, no me pasó a mí, de verdad sí no me pasó. Ya ves que el primo del amigo, no, en el despacho donde trabajábamos, mi compañero fue a una casa a cobrar el pagaré, pero se llevó el original. O sea, para establecer toda la litis, llevar el proceso contencioso y todo, tienes que tener el documento en original, si no, no va a proceder, ¿no? Entonces llega, toca, vengo a cobrar el pagaré y le dice el señor de la casa, ¿me lo enseñas? Sí, le dice. Lo agarra, literalmente se lo mete a la boca y se lo traga. Y le dice, ¿a qué venías? Pues a nada, ahora sí que a nada, porque ahora sí no tienes documento. O sea, al no tener documento no tienes la litis, no hay un proceso, no hay... ¿Y este fue con un actuario? ¿O no, extrajudicial? Sí, y aparte estaba empezando la carrera, o sea, de hecho estábamos como en 5º año de carrera, o sea, no es así como... hay que pagarlo de tu bolsa, pues perdiste el documento del cliente. Y es por no llevarte una copia y por no llevar un actuario. Haber dicho... Una pregunta. ¿Es válido ejercer un pagaré firmado en dólares? En México tiene que ser en México. De hecho, ahí dice MNE, moneda nacional. Tiene que ser moneda nacional para poderlo hacer la demanda entonces. Te lo van a establecer, sí. O a lo mejor hace el cambio. De acuerdo. No, sí, sí es válido. A mí sí me pasó. Yo he tenido casos que sí es válido, pero lo hacen al tipo de cambio y aplica el día en que admiten la demanda. Sí, pues al final te lo pasan digo, lo puedes hacer, pero al final la demanda va a entrar en pesos, pues, eso es lo que quería decir. Ah, pero puede fijarse, por ejemplo, el tipo de cambio de Banjico, ¿no? Ah, al tipo de cambio sí, igual los contratos, es decir, al tipo de cambio. Pero ese sería el tipo de cambio el día de firmar si es útil o no es útil un Tiene pagaré que ser el firmado día. en dólares. Es al día, ¿eh? Todo es al día. Por ejemplo, haces un contrato y lo mismo, al día que lo firmas el contrato, y si no lo estableces, de hecho hay jurisprudencia que te establece al día en que firmas el contrato. Ahí sí haces el tipo de cambio. ¿Se cortó? De acuerdo, muchas gracias. No, pero en dólares no te lo va a admitir en el proceso, ¿eh? Te lo tienen que hacer el cambio. Era lo que quería. O sea, pero ¿sí es útil tener el documento o es como si no tuviera nada firmado? No, sin documento no hay litis. De acuerdo, gracias. Yo sé que no estamos viendo el tema de mercantil, pero si el documento tiene firma y huella, ¿cuál tiene mayor peso en ese documento? ¿Cómo? ¿Tiene firma y tiene huella? ¿Tienen los dos o? Sí, tomando la idea que el demandado puede decir, ese no es mi firma. Ay, no, pues metes a un perito grafólogo. Grafólogo.
Sí, ahí lo pones y que te... Sí, firmo con la izquierda para... Por ejemplo. Sí. Pero si tienes firma y huella, ¿la huella sí tiene valor? La huella tiene valor, sí, pero te Es lo más vas a tener fácil que meter, comprobar, te va a salir, vas a tener que meter un perito. de todas formas. Sí, sí, te dice que no, sí, te la va a hacer larga. Maestra, una consulta. Entonces, ¿el pagaré, si se menciona en el contrato, no se puede? No, sí, haz de cuenta, lo que pasa es que lo puedes mencionar en el contrato, pero si tú tienes aparte el documento y el contrato terminó y nunca te recogió los pagarés y eres medio tramposo, por decir algo, te puedes demandar por el cumplimiento del pagaré también. Ah, ok. O sea, o tú, por ejemplo, que no te diste cuenta y se te olvidó que habías firmado pagarés y te salió tramposo, claro, el Entonces, pagaré. aquí sería aplicar el dando y dando, ¿verdad? Sí, por eso te digo que el pagaré es un documento independiente de cualquier acción. O sea, no necesita de un contrato el pagaré para ser válido. Licky, para que se persiga por materia penal en el pagaré, ¿tiene que rebasar alguna cantidad establecida? No, el No, pagaré que siempre va a ser por materia. ninguna deuda puede ser perseguida por penal a menos que compruebe que fui con fraude. Es Sí, correcto. y tienes que llenar. Acuérdate que también, ahorita lo vamos a ver, para que sea fraude tiene que ser exacto al cumplimiento de la ley. O sea, la acción tiene que ser, lo que te establece la ley es que cumplir exactamente con la conducta. Entonces, no. Y es Ahorita, difícil de comprobar que nunca tuvo intenciones de pagar porque hay miles de excusas que te pueden manifestar. sí, por ejemplo, en materia penal te dicen, la ley tiene que encajar exactamente la conducta, o la conducta tiene que encajar exactamente la ley, que era lo que les decía la semana pasada. Homicidio, privar de la vida a alguien. Vamos a ver, fraude. Artículo. Espérenme, porque lo estoy buscando. Voy a ver qué dice. Tal cual. Ahí está, mira. Artículo 386 del Código Penal Federal en México. ¿Qué dice fraude? Fraude. Comete delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que se halla, se hace ilícitamente alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Entonces necesita tener, tu conducta tiene que ser engaño, aprovechándote del error, una de las dos. Y aparte, tienes que agarrar algo o hacerte de algo ilícitamente o obtener dinero. Entonces, para que sea fraude necesitas dos. La acción tiene que encuadrar con el delito. A fuerzas, siempre. Y es muy difícil de comprobarlo, la intención que tenga el acusado, el inculpado. Bueno, sí, pues, tienes que probar que hubo engaño o que te aprovechaste del error. Por ejemplo, le enseñaste dos relojes, uno era verdadero y el otro no, y al final, o le enseñas el reloj y le dices es verdadero, le das la caja, todo, y ahí te aprovechas del error de él que no sabía y pues también es engaño, ¿no? Maestra, una pregunta. Sí. Si me venden a mí un inmueble y hacemos un contrato de compraventa, yo ya pagué el inmueble y resulta que el inmueble no pertenecía a la persona que me lo vendió, pero solo tengo un contrato de compraventa. ¿Es fraude y me voy por lo penal? Es fraude. ¿Sí? Sí, claro.
Tengo un proceso así y me lo están rechazando porque ¿Por fraude? Pues si porque te me engañó. dicen que es civil, que es incumplimiento de contrato, puesto que mi obligación era haber comprobado que el inmueble sí estaba en efecto al nombre de esta persona, pero esta persona traía unas escrituras falsas. Y aparte, Pero el Código Civil Federal establece que todo contratos de compras de casas, bienes, muebles, tiene que ser ante una notaria público. En El ese notario- caso, el delito de que debes de perseguir es la utilización de documentos falsos, no el contrato compra-venta. No, pero también el notario ahí, yo me iba contra el notario. El notario es responsable, ¿eh? Para eso está. Sí, El se hizo ante una notaría y ante el notario se le pagó el inmueble. Pero el notario está para dar fe pública. ¿Qué es lo que hace? Él es el perito, el Estado lo determina él y lo asigna para que él vea que lo que tú estás comprando es eso que estás comprando, y el que se lo estás comprando es el dueño Sí, él legítimo. tiene que checar la autenticidad de lo que se Sí, está que haya comprando. un bien común. Es responsabilidad del notario, ¿eh? El notario dice Héctor. que él nada más dio fe al acto que hicieron las dos personas, que él no, o sea, que él nada más certificó el contrato. No, el notario, su obligación es ir al registro público de la propiedad y verificar que las escrituras concuerden con el dueño. Entonces, ha de estar involucrado, no voy a hablar de más, pero el Sí, notario, es lo mismo que yo pienso, que el notario esté involucrado en el Claro. hecho. Muchas gracias, maestra. Sí, qué interesante. denúncialo. Sí. Gracias. Y pagaste, ¿verdad? Sí, está totalmente pagada y de hecho estas personas, bueno, yo estoy de Michoacán, estas personas han hecho este tipo de fraudes a otras personas, que ahora que yo salí afectada en esto, salieron otras personas que sufrieron la misma situación, como que ya se dedican a eso. Es responsabilidad del notario, está claro ahí, o que no se preste a eso el notario. Así hubo un caso en Nuevo León, pero lo que pasó aquí es que la que vendía traía un poder. Supuestamente ella alegó y todo que sí, el poder se lo dio el dueño. Y el dueño, vendieron el terreno como 10 veces. Y el dueño, entre ellos a una amiga, por eso te digo, se destituyó al notario, ¿eh? Y entonces, ahí la demanda es una denuncia contra el notario, ¿de qué tipo? Pues por servidor público, no, ahora sí que no sé qué artículo te lo ha de establecer, pero sí hay una responsabilidad clara y evidente del notario. Inclusivemente lo que puedes hacer es ir una denuncia administrativo ante el notario público y un recurso de responsabilidad administrativo contra el servidor público para ver si se puede recuperar algo de dinero. Y además penal quien si es un documento falso con datos falsos y se puede comprobar que el notario público facilitó, pues ahí está el delito. Y curiosamente la misma notaría participó a los otros defraudados, se puede decir. Y recuerde, compañera, si la autoridad penal no la quiere recibir su demanda, tienes el recurso de amparo donde la pueden obligar. Muchas gracias. Maestra, en esos casos es lo de 10 años. Había escuchado yo que si por 10 años no haces como no se hace el trámite, todo como por ejemplo lo que estaba mencionando la compañera, en caso de que pues ella hubiese comprado la propiedad y no se da cuenta y pasan 10 años, ¿prescribe? No, la acción penal es menos, ha de tener como un año para poder ejercer la acción penal. Wow. Okay. Sí, hay prescripciones. Lo único que no hay prescripción creo que es en el homicidio, pero del otro lado sí. Si no creo, sí te prescribe la acción. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, Ley. Si voy muy rápido me avisan porque yo agarro libre.
Pero la forma ya habíamos dicho, ¿no? Escrito, oral, básicamente ya queda más que entendido eso después de tanto ejemplo que hemos tenido. Y el contenido que me habla aquí es básicamente si es civil, mercantil, penal, hay que saber distinguir las áreas, ¿no? Contencioso administrativo, ¿qué es el contencioso? Nosotros en el despacho de mi marido llevábamos contencioso administrativo y siempre decíamos que era el tribunal de la fantasía, porque todo lo que sucede ahí era pura fantasía, es como Disneylandia de los tribunales. Y al final decidimos sacarle ventaja. ¿Qué es un contencioso administrativo? Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada el amparo? ¿Sí? Yo tenía 15 días hábiles o 30 días hábiles dependiendo si era amparo directo o amparo indirecto. Pero había veces que el cliente llegaba y decía, traigo ¿no? Y tú al leer la notificación decía, se te vence mañana. Para hacer un amparo, acuérdense que hay que, si más si es amparo contra leyes, hay que demandar al Congreso. ¿Por qué? Porque pues está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el veto que lo ejerce el presidente. El tiempo no nos alcanzaba. Lo que hacíamos es meter meter esa resolución al contencioso administrativo. Lógico, Mario. Obvio. Y ganábamos. Compañeros, alguien tiene abierto el micrófono y está interrumpiendo a la licenciada. ¿Pueden cerrar, por favor, su micrófono? Gracias. Y teníamos un mes de ganarle el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que me iba a decir el contencioso, yo le iba a decir, hey, tribunal, tu servidor público me está notificando esto. Entonces, al estarme notificando esto, pues el contencioso que me iba a decir, mismo que me dijera, tienes razón, le iba a dar la razón a quien, a su servidor público. O sea, me iba a ratificar otra vez el hecho, me iba a negar a mí la justicia y con esa negativa yo ya me iba al amparo. Más fácil. Yo trabajé en el ayuntamiento en San Pedro, en Monterrey, y una vez, traía un carro, que el carro había valido como 5 millones de pesos, ¿no? O sea, era un carro, un Porsche de lujo, no sé qué, edición especial, y cayó en un bache. Y el bache le rompió el rin de titanio, un marca no sé qué, traído de quién sabe dónde. Entonces, a mí me llega la demanda. El muchacho demanda al ayuntamiento por no utilizar los impuestos de manera específica. ¿Para qué se usan los impuestos? Para el gasto público. ¿Y qué interviene? Sobre todo el impuesto predial, pues hay que mantener bien las calles, la iluminación, etc. Entonces él demanda al municipio a través del contencioso administrativo, y el contencioso administrativo me dice, hey, te está demandando que le pagues el RIN, y el RIN valía 500,000 pesos, valía el RIN. O sea, te estoy hablando que era hace 10 años. Y pues claro, mismo que le diga, sí, sí es cierto, por culpa de nosotros, pues tu RIN, pues te pago, ¿no? El mío era decirle, no te voy a pagar porque no es cierto, tú no tuviste cuidado, ese bache ni existe porque ya el día siguiente lo mandábamos tapar. Y no te voy a pagar. Entonces ya con esa negativa, él se iba al amparo. Entonces él todavía tenía 30 días más que le había ganado al juicio para poder demandarnos. Pero por eso decíamos, esos juicios contencioso administrativo, ¿qué es lo que sucede? Pura fantasía. O sea, siempre la autoridad siempre va a tener la razón en esos juicios. ¿Qué otro juicio contencioso hay? Por ejemplo, demando por una concesión de playa. Pido la concesión de playa, no me lo otorgan, nadie la está utilizando, entonces ahí puedo demandar a través del contencioso administrativo que me negaron
la concesión de playa porque quería yo poner palapitas, vender jugos o lo que sea. Eso es un contencioso administrativo. Y contra las multas de alcohol en tránsitos y vialidades también se pueden pelear por contenciosos. Sí. Generalmente aquí en Monterrey sí he visto que mucha gente sí puede ganarlas. Claro, no, sí, de hecho, bueno, yo viví en Monterrey mucho tiempo y hace 10 años me vine a vivir para acá. Y, por ejemplo, demandábamos el amparo contra alcohol, ¿sí? Entonces, lo que haces es, primero, ¿no? Pues demandas al contencioso pidiendo que el horario de alcohol hasta las 12 de la noche es inconstitucional porque viola mi derecho a la libertad de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? La autoridad me va a decir, no, o sea, tienes razón, o sea, no se te puede ampliar a ti el término. Entonces, lo que vas, ahí, por ejemplo, ya demandas en amparo, y en amparo se resolvió a favor. Entonces, yo ese negocio ya lo tenía 24 horas de alcohol, los 365 días al año. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo podía vender ese negocio y te lo vendo porque el amparo es personal en contra del establecimiento, pues. Y te puedo vender ese local. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Sí, se ganan, o sea, es contra cualquier procedimiento de la autoridad, o sea, licencias, permisos, faltas administrativas, todo eso es el contencioso administrativo. Ahí está, de hecho en Monterrey está en el edificio latino. Bueno, ahí estaba. Creo que ya lo movieron de seguro. Y ese es el contenido. ¿Qué son las estructuras? Es la materia, si es proceso penal, si es proceso laboral, si es contencioso y si es en materia civil. Es correcto, maestro. ¿Cómo? Eso no lo entendí muy bien. ¿El contenido? El contenido es qué tipo de litis estás llevando. Si estás llevando una litis civil, pues es un contrato civil de arrendamiento, compraventa, de prestación de servicios. Bueno, de prestación de servicios también puede ser mercantil, pero por ejemplo, por prestación, sí, pues también prestación de servicios de... Es como se estructura más bien, ¿verdad? Entonces. Sí, es el fundamento, es el fondo, o sea, ¿cuál es la litis en la materia? Si es laboral, por ejemplo, pues voy a hacer un despido, pues es despido injustificado, bueno, entonces ya me voy en materia laboral, o me voy en contra de la empresa porque no me pagó el seguro social o me lo debe, o ahí es materia laboral. Pues materia penal, pues sabemos que puede intervenir un delito, ¿no? De los que más me gustan son los homicidios. El artículo 8 constitucional que habla sobre el derecho de petición, ¿no? Que yo le pido a la autoridad, quiero cortar un árbol y es un árbol protegido, ¿no? Si no me contesta en el breve término, pues ahí sí. Pero la breve término está establecido que 3 meses, 4 meses. Sí, él dice la jurisprudencia que son 3 meses para contestar. Pero a mí se me hace ridículo. Es mucho, sí. Sí, todo el mundo dice que, y aparte es esperar a 3 meses a que te conteste la autoridad y ya si no, pues ya lo puedes cortar porque... Pero preferible que si te va a llegar el multón por el árbol que cortaste y no debiste haberlo cortado. Si es un árbol protegido, las multas son carísimas. Es más, traes un árbol cortado sin permiso, lo traes en el automóvil porque
los troncos ahí, te agarran en carretera federal. No, hombre, ahí te veo, te quitan hasta el auto. Es mejor andar con armas, ¿no? ¿Es mejor qué? Es mejor andar con armas que con troncos de un árbol protegido. Pues mira, Y depende si del el árbol. árbol, por ejemplo, está en tu propiedad, pero ya rebasa los límites de la propiedad, ¿de ahí qué pasa? ¿Igual se necesita un permiso? No entendí. Es que como que se me cortó. Si el árbol, supuestamente del que hablamos, se encuentra en la propiedad, en tu propiedad, pero ya rebasa Sí, los límites. de todas maneras hay que pedir permiso. También. Bueno, no se vea, ¿no? Pero bueno, si lo vas a cortar todo, pues si lo vas a cortar un pedazo, pues no. Pero si lo vas a cortar todo, sí. Y de verdad te agarran con los troncos, aunque te lo hayas encontrado tirado y te agarran con los troncos, el carro te lo pueden confiscar. Es delito federal. Sí, Eso habla de como mezquite y cosas así. Ay, no, aquí, por ejemplo, el papelillo de oro, es muy bonito árbol, pero sí, la raíz todo levanta y para cortarlo no te dejan, porque es árbol protegido. Entonces, todo eso, por ejemplo, a la Profepa ahí vas a pedir permisos, a establecer de que si te dejan cortarlo o no, la Profepa va a ir a ver si se puede o no, y todo eso. También ahí entra en materia administrativa, pues es el que va a determinar. Ahí tenemos el contenido también, que es administrativo. Y ya no sé si tengan más dudas. Buenas tardes, acá hablo Gabriel Ayala, acá de Michoacán. Acá lo que se da mucho, y es el pan de cada día, es la compra y venta de vehículos. Se da mucho de que lo compran de buena fe, pero salen refacturados mal, o sale también que están con el número de serie también muy marcados. Entonces ahí la gente dice, pues yo quiero recuperar el carro, pero ¿cómo lo va a recuperar si en sí la serie está mal o están refacturados? En cuestión al papel, les dice, pero yo lo compré en buena fe. Ahí, ¿qué asesoramiento se les puede dar? Porque en sí no lo compran así nada más de dinero, no van con notario, no van con nada, nomás lo compran así de palabra. Híjole, está cañón eso porque hay que demostrar primero y la buena fe se tiene que demostrar. Y el comprador de buena fe, pues, con testigos aparte. Desgraciadamente hay mucha gente humilde que no sabe ni Como abuso de confianza, ¿no? llevar. Pues también puede ser fraude porque engañaste. Yo me iría por un fraude. Pero hay que ratificar la denuncia, establecer y... Es muy complicado. También en Monterrey es el mismo caso y creo que es complicado recuperar el vehículo. No, después como la compras de una persona que no la conoces, inclusivamente presenta INES falsificados o modificados, pues ya no puedes ir contra penalmente porque no sabes quién es el persona. La mejor forma yo creo que sería a través de un amparo. Tendrá que ver el argumento, pero el amparo es contra la autoridad. Aquí básicamente es un civil. No, y la autoridad tiene todos los argumentos para poder confiscar un vehículo con series falsas, papelería falsa. No está teniendo ninguna acción ilegal en contra tuya. Que no sé el proceso que le están llevando, pero conozco unos abogados aquí en Aguascalientes que han logrado recuperar vehículos nombrados como clonados y sí la han recuperado. No sé qué la han llevado, pero me imagino que seguro que la amparo. No, ahí básicamente tiene que demostrar la buena fe y demandar una denuncia penal por fraude. Y va a estar muy difícil. O sea, y se configuran varios delitos. Sí, a ver, hay que ver cuánto. Siempre he pensado que todo corresponde de cuántos MP hay en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Vallarta hay uno, en Nuevo Vallarta hay otro,
Entonces ahí básicamente tienen mucho trabajo y no le dan prioridad a lo que no sea otras cosas. Sí, aquí la denuncia, ratificación de la denuncia y no sé cómo podría. Sería la única, pero tiene que demostrar. Es que la carga de la prueba básicamente va a ser para el que establezca la denuncia. ¿Se cortó? Es que se ve como congelado. No, yo sí te escucho. Sí, la vimos, maestra. Pues es todo lo que hay que hacer esta semana. Creo que ya, es que estaba en exámenes finales del TEC, pero ya terminé ayer. Ya voy a ver qué podemos hacer para darle movimiento a esta clase, porque si no, entre ensayo y ensayo nos vamos a dormir todos, yo junto con ustedes, porque son un chorro. Maestra, buenas tardes. Buenas. Le habla Mayra Valencia de Michoacán. Yo apenas me acabo de reunir ahorita a lo que viene siendo, válgame la redundancia, la reunión. No había tenido yo el gusto de conocerla. Soy de la sede de Gotija. Y pues ando bien perdida en lo de los ensayos. No sé exactamente qué es lo que vamos a hacer o a base a qué vamos a hacer ese trabajo. Tienes hasta el 11 de junio para entregar todo el retraso que tengas. Y es un ensayo por semana. Todos los domingos se entrega ensayo. A partir del 11 de junio ya se toman sobre el 80. Lo tengo que revisar. Hay una cosa es que la mayoría me está haciendo resumen. Y el ensayo es un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Pero no los estoy calificando mal el ensayo. Digo, no lo voy a perjudicar tampoco. Hay gente que lo hace por equipo. 4 habíamos dicho, nomás que cuando pongan el PDF, ahí pónganme los equipos. El equipo somos fulano, y ahí yo ya sé que son un equipo y luego no veo y luego digo, es copia. No. Lo puedes hacer en equipo, si te parece bien, el ensayo. Y hasta ahorita llevamos 3 ensayos, ¿verdad? Bueno, este domingo es el tercero. Este es el tercero. Correcto. Sí, vamos en la semana 3. Hasta ahorita he estado tranquilo porque es conocimientos básicos del procedimiento penal. Entonces no hay, básicamente los 3 temas medio se parecen. Maestra, una duda. Por ejemplo, dijeron que eran parecidos. Yo apenas subí el primero, que de hecho sí por ahí me dejó una notita, que había hecho un resumen sobre el contenido en sí, no hice el ensayo. Entonces ya apenas estoy en lo que viene siendo el segundo ensayo, pero sí quisiera saber si me baso únicamente en las 2 últimas preguntas que vienen en la actividad o en el contenido de... Ajá. Es en el contenido. Las preguntas son como base, o sea, son como guía. Haz de cuenta, a lo mejor son para saber, bueno, esto es lo que tuve que entender. Eso para eso son las preguntas. Ok. Entonces, por ejemplo, el primero y el segundo ensayo prácticamente son de lo mismo, porque habla sobre lo de las alternativas. Sí, en uno habla de la autonomía, heteronomía, y en el otro habla de la materia de la litis y todo eso. Se parecen, pero hay un poco de diferencia entre sí. Ok, sí, porque en las preguntas yo estaba creyendo que, por ejemplo, en este segundo ensayo de lo que íbamos a hablar era sobre las características y las ventajas y desventajas de lo que es el juicio oral y el escrito. Sí, de hecho la mayoría me hizo un cuadro comparativo. Estas son las ventajas y estas son las desventajas. Lo tomé como bueno. Ok, sí. Muy bien, maestra. Maestra, buenos días. Habla Dana Kennedy de la sede de Ensenada, Baja California.
¿Ha visto la posibilidad de que no sean de cambiar las actividades, de que no sean Sí. puros ensayos? Mandé un escrito, pero no me han contestado. Voy a seguir presionando. Híjole, Si es no, que nosotros también estamos en presión y nada, no tenemos respuesta. Si no, lo cambiamos nosotros y a ver si me regañan, pues de todas maneras creo que me lo revisen ellos. No, no creo. No hemos tenido, bueno, yo he tenido varios maestros que sí lo cambian, pues. Sí, la mayoría han los cambiado cambian. las sesiones, sí. Sí, maestra, no la regañan. Ah, bueno. No pasa que me corran. Nada más como que se suba como evidencia. Hacemos huelga, maestra, no se preocupe. Bueno. Una cosa nomás, de la pregunta que dice los fundamentos constitucionales, ahí básicamente de lo que está hablando es de la exclusividad y la unidad jurisdiccional como principio básico. ¿Qué es lo que me dice? Que solamente es exclusivo del Estado proveer la justicia. Es un órgano judicial premeditado por las leyes, están las normas de competencia de cada juez o de cada tribunal, por ejemplo, es competencia civil, competencia penal, etcétera. Y es un artículo basado básicamente en la concepción de lo que es la individualización de la jurisdicción, que es darle justicia a cada individuo. Cada tribunal está establecido básicamente conforme una ley y el Estado es el único que puede resolver o dar justicia. El Estado es el único que puede establecer una cosa juzgada y hacer que las partes cumplan las decisiones del juez. Por eso ustedes van a decir, bueno, está prohibido aplicarse justicia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es dentro de la última pregunta, van a decir la exclusividad y la unidad jurisdiccional es un principio básico del Estado. El Estado es el único órgano que puede otorgar justicia. Me está diciendo que es una potestad exclusiva del Estado. ¿Sí? Sí, maestra, una duda. Alejandra de Campus Tlanepantla. Sí. Sobre el ejemplo de la compañera de las escrituras del notario, entonces sería como el objeto, primero sería en materia penal contra el notario por no hacer la revisión de las escrituras. Podríamos decir que el objeto es no hacer, la forma sería escrita. Por no revisión, sí, porque no hizo la función. Penal. No es que no realizó la función por la cual está. Para eso le dan el fiat. El fiat del notario es el número y ese se lo otorga el Estado. ¿Qué le está diciendo al notario? Tú eres un funcionario público que tu obligación es dar fe. O sea, el notario da fe. Y da fe en los procesos de compra-venta. Lo que va a hacer el notario, o debió haber hecho, es ver que las escrituras corresponden con la persona y que la persona sea la de las escrituras. ¿Y cómo lo cotejo? Pues para eso está el registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad tú vas y pides la escritura de fulano de tal o de mengano o la escritura tal y ahí vienen las anotaciones. Hipoteca, se renta, al margen, ¿no? Ok. Hay un juicio o está embargado. Oye, el notario es el primero en decirte, sabes que no la compres, está embargado, está en proceso de embargo o ya se adjudicó el embargo. A lo mejor se adjudicó el embargo, pero no se ha escriturado. Aunque no se haya escriturado, ahí al lado de la escritura, de cuenta en el margen, ahí dice proceso de embargo. Y ahí no vas a comprarlo, porque al que le estás comprando, se la estás comprando al de la escritura y no al que tiene la adjudicación del embargo. Tarde o temprano, esa propiedad va a pasar a ser propiedad del que pagó el embargo. Por ejemplo, un embargo laboral. Oye, ya pasaron 10 años del juicio, hubo una adjudicación, por decir algo, yo compré la propiedad, pero no he tenido dinero para escriturarlo, pero ahí dice,
adjudicación por embargo laboral. Oye, si llega alguien y lo compra, en primera, no le van a poder escriturar. ¿Sí? Ok, pero cambiaría entonces el contenido. Si la demanda es por el incumplimiento de contrato, sería como en materia civil, y si la demanda es contra el notario, sería materia penal. Claro, contra el servidor público por no ejercer las funciones que están... Penal, administrativo, puede ser cualquiera de las avenidas. Ok, muchas Oye, gracias. pero esos datos del agravamiento de las casas no debe estar en las manos del notario público, sino del registro público de propiedad. Eso es donde debes de verificar, ¿no? Pero eso el notario es el que verifica. Pues tú también puedes ir, pero a lo mejor no te pasan la escritura. Entonces lo más probable Sí, no es te que... pase las escrituras, nada más es un certificado de libre de gravamen, que no hay gravamen sobre la arterial. Sí, todo eso le corresponde al notario, ¿eh? O sea, todavía puede llegar un juicio por tercería, que es un juicio procesal, y adiós, va y propiedad con todo y todo, aunque le hayas puesto, o sea, esa es responsabilidad del notario, o sea, el notario es el único responsable. Si no se encargó de verificar, pues que le quiten el fiat porque no sirve como ser funcionario público. Maestra. Ya le Yo estoy puedo hacer, no sé, una pregunta, maestra, perdón. Sí. Maribel, de Michoacán. Una pregunta. ¿Yo puedo hacer un contrato de compraventa de un inmueble que aún no me pertenece? Es decir, yo, Maribel, voy a adquirir un inmueble, aún no me lo escrituran, pero yo puedo firmar un contrato de compraventa con un tercero, con una promesa de compraventa, ¿y es válido? No, te pueden acusar de fraude, ¿eh? Sí, no, hasta que sea, sí. O sea, Sí, no puedo hacer un contrato de compraventa de algo que aún no me pertenece. A futuro, no, hombre, no. ¿No? No. Y si lo llego a hacer, ¿quién lleva, para quién es el delito? ¿Para mí que quise venderte un inmueble o para la persona que lo compra? Para ti. ¿Para mí? Cuando hablamos de bienes muebles, no está facultado el Código Civil de hacer contratos de compra-venta, sino es ante un notario público. Y las escrituras no tienen validez si no están escritos en el registro público de la propiedad. Pero a lo mejor va a ser un contrato de promesa. Y la Sí, una promesa. Tiene que... Una promesa sí se puede hacer. Sí. Tampoco. Tiene que ser tuyo. La promesa no necesita notario. Pero si la promesa se hizo ante notario y el inmueble aún no me pertenecía y aún así me lo pagaron y todo, ¿el delito para quién es? ¿Para mí que yo lo vendí o va a responsabilidad compartida por la otra persona que me lo pagó sin tener la certeza de que me pertenecía? Yo, por ejemplo, si fuera el que te lo compré, yo alegaba que desconocía, ¿no? Entonces... Y si yo me voy contra ti y me voy contra el notario, contra ti me voy con una responsabilidad penal y contra el notario igual. Porque el notario nada más dio fe al contrato de compraventa. Sí, pero tiene que ver que no eres dueño. Contrato, si no los firmas. Tiene que ver que tú eres él está dando fe y... que tú eres dueña. O sea, lo que va a dar es constancia de que a él está seguro que tú eres la dueña de ese terreno que dices que vas a vender. Pero si es una promesa sí puede ser algo que todavía no me pertenece. La promesa también tiene que ser tuya. Digo, tiene que ser tuyo. Entonces sí es un delito para el notario y para mí que yo lo quiero vender. Y es fraude, porque ya son dos personas las que participan, ¿verdad? Sí. Y el notario, maestra, no puede demandar a la persona contrademandar, porque él es un funcionario público, ¿no? Él tenía la obligación de revisarlo. Sí, para eso está. O sea, es que tú me dijiste que era tuyo y yo te creí. Mira, vamos a verte así, para eso el notario puede cobrar del 1 al 6% del valor de la propiedad. Ok. Por nomás dar su firma. O sea, el notario firma y con eso cobra. No crees que nomás por firmar cobra porque va su responsabilidad
Él además recoge los impuestos de la compra y él tiene que llevar a pagar los impuestos de la compraventa. O sea, hay una responsabilidad enorme del notario. Ok. El notario te está cobrando por darte fe de que sí estás segura en tu compra. Perfecto. Ok, gracias, maestra. Maestra, buenas tardes. Buenas. Soy la señora Alma de Michoacán, sede de Cotija. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. También es la primera vez que me conecto, tuve un poquito de problemitas, pero lo logré, ya tengo un ratito ahorita. Me parece muy interesante toda su materia. Tengo una duda con esta pregunta que hace esta persona. Yo estoy a punto de hacer un contrato de compraventa, entonces no es correcto. Haga de cuenta que esta persona me va a vender, pero como yo no tengo la totalidad de lo que me está vendiendo, vamos a hacer un contrato donde yo le doy una cantidad ahorita y a tal fecha el resto, y se va a hacer notariado. Claro. ¿No tiene validez? Sí. Sí, de hecho puedes pagar una parte y luego irlas pagando después, está bien. Ah, y si tiene validez así como el notario. Lo que estábamos hablando es del dueño, si es el dueño o no del terreno. Ah, pero siendo el dueño él y yo estando consciente. Entonces no hay ningún problema, sí. No. De hecho es siempre y cuando sea el dueño y esté todo claro, sí. Él decide cómo vende. Ahí yo haría una escritura con reserva de dominio y así garantizan las dos partes la compraventa. Hasta que no pague la escritura. Exacto, sí, eso es lo que vamos a hacer. Te va a dar un tiempo y si no pagas, pierdes tu dinero, te va a decir. Ajá, sí. En caso de que no se hiciera notariado, que se haga ante un abogado, ¿tiene la misma validez o es mejor así notariado? Sí, tiene la misma validez. Es que lo único que te tienes que hacer es cerciorar de que sea el dueño él. Sí, es él. Si no hay cumplimiento y lo vende por otro lado, pues ahí te vas a enredar en un procedimiento penal también. No, entonces lo hago notariado como lo tengo planeado, entonces, para que notario... El notario te asegura. Pero no vayas con el notario de... ¿Quién era? Ya no sé, no me voy a meter el lío. No es cierto. Ay, dígame cuál. No, de hecho, no sé. Ahí el notario que estaban hablando ahorita. Bueno. Pues gracias. Cualquier cosa. Pues yo ya terminé. Pues no hay duda sobre la materia del general de proceso. ¿Alguna? Pues bueno, yo pero de la tarea, esta igual la tercera va a ser ensayo entonces, normal, y ya hasta la próxima vemos qué hacemos. Ya la próxima ya me pongo al orden porque ya tengo más tiempo. Es que ahorita estaba saturado el texto. Ok, entonces el ensayo. Muchas gracias. Muy bien. Disculpe, profesora, buenas tardes. La siguiente clase igual va a ser el miércoles a las 12. Sí. Ok, gracias. Esas dos, sí. ¿Ya quedó? ¿Sí? Ya quedó, maestra. Nos Creo vemos. que sí, ya es todo, maestra. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, Lick. Gracias. Nos vemos, compañeros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.